Bienvenidos a Casos TMI. Esta es una sección creada en conjunto entre Tutorías Medicina Interna y Grupo Medi, en donde lo que hacemos es analizar preguntas de preparación a residencia o de exámenes de residencia, haciendo como todo el pensamiento o la secuencia lógica del conocimiento que uno debería tener para responder cada una de estas preguntas. Les quiero recordar que este tipo de retroalimentaciones de preguntas en video están disponibles en nuestro curso de preparación a residencia MediResidentes, en donde no solo van a tener un banco de preguntas con más de 8.000 preguntas de diferentes universidades de Colombia y de otros tipos de exámenes, sino que van a encontrar cientos de preguntas con video retroalimentaciones como esta que están viendo en este momento. Si quieren conocer los planes que tenemos disponibles para ustedes, sea solo el Question Bank o el Question Bank con el conocimiento o con el contenido académico, lo pueden revisar a través de nuestras redes y a través de nuestra página de internet www.mediresidentes.com. Nos presentan entonces el caso de un hombre de 78 años que lleva a urgencias por presentar un episodio de mareo intenso y confusión aguda. A su llegada lo encuentran pálido, diaforético y tiene una presión arterial baja en 80-50 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca significativamente baja en 32 latidos por minuto. El monitor electrocardiográfico revela una disociación auriculoventricular con un complejo QRS ancho. Y nos preguntan, ¿cuál es la intervención terapéutica prioritaria en este paciente? Entonces, estamos enfrentándonos a un paciente que claramente tiene un trastorno del ritmo cardíaco. Específicamente estamos hablando de un paciente que tiene una bradiarritmia. El enfoque de las bradiarritmias, digamos que depende precisamente de las características electrocardiográficas. En este caso no nos están dando mucha información. Lo único que nos están diciendo es que hay una disociación auriculoventricular y que el paciente tiene un QRS ancho. De entrada eso pudiera ser un poco difícil si uno no entiende muy bien cuál es esta terminología. Igual vamos a ver ahorita más adelante al final de la retroalimentación que si conocemos bien el algoritmo de ACLS podríamos sacar la respuesta de pronto. Pero si conocemos mejor estos principios sería mucho más fácil llegar a cuál es la bradiarritmia que tiene este paciente y por ende cuál es la mejor opción terapéutica que le puedo ofrecer al mismo, que es lo que me están preguntando. Entonces me gustaría hablar primero de que entendamos qué es esto. ¿Qué es esto de disociación auriculoventricular? Cuando yo me enfrento a una disociación auriculoventricular, básicamente lo que me están diciendo es que las aurículas no están conectadas con los ventrículos. Yo normalmente espero que un impulso eléctrico se genere aquí en el nodo auriculoventricular, discurra a través de los haces internodales, nodo sinoauricular, discurra a través de los haces internodales, llegue al nodo auriculoventricular y luego desencadene una despolarización de los ventrículos a través de lo que serían las ramas de las de His, ¿cierto? La disociación auriculoventricular quiere decir que eso no está ocurriendo, es decir, la aurícula no es la que está generando los impulsos eléctricos que llevan a la despolarización ventricular, sino que la aurícula está yendo por su lado y el ventrículo está yendo por su lado. ¿Listo? Básicamente eso es lo que nos quieren decir. Y el hecho de que nos digan que hay un QRS ancho, que eso también me parece importante tenerlo en mente, quiere decir muy probablemente que ese QRS se está generando dentro del propio ventrículo. Porque normalmente cuando yo tengo un QRS ancho mayor a 120 milisegundos, o es por un bloqueo de rama o un bloqueo funcional de rama, o es porque un impulso eléctrico se está generando propiamente en el ventrículo y no está siendo conducido, digamos, por la vía normal del sistema cardionector. Entonces tengo un paciente en donde las aurículas y los ventrículos están yendo por su cuenta y yo ya sé que los ventrículos están yendo por su cuenta por un impulso que se está generando dentro del mismo ventrículo. Si yo me pongo a ver cuáles son las causas de que un paciente tenga disociación auriculoventricular, voy a encontrar que hay varias, ¿cierto? La primera de ellas es que el paciente tenga un enlentecimiento en el funcionamiento del nodo auriculoventricular. Recuerden ustedes que el nodo auriculoventricular es la única comunicación eléctrica que existe entre aurículas y ventrículos. Por ende, si el nodo auriculoventricular deja de funcionar mucho, puede que de la nada el ventrículo se despolarice por su cuenta. Eso eventualmente pudiera suceder. Opción número 2, aumento en marcapasos subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos 3 sitios en el corazón que pueden funcionar como marcapasos del corazón. Nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular y sistema His-Purkinje. Si por alguna razón el nodo auriculoventricular aumenta mucho su, digamos que propiedad de automatismo, puede tomar el mando del corazón y hacer lo que conocemos como una taquicardia de la unión. O eventualmente si el sistema His-Purkinje también aumenta mucho, pues también puede llegar a generar alteraciones del ritmo y tomar ocasionalmente el mando del corazón. Otras posibilidades es lo que conocemos como bloqueos o como interferencias.
En este caso, muy probablemente nos estamos enfrentando a lo que sería o un enlentecimiento del nodo auriculoventricular o un bloqueo, ¿cierto? Que son los que más están relacionados con lo que serían las bradiarritmias. ¿Y qué quiere decir esto? Ampliemos un poquito aquí este electrocardiograma y fijémonos más o menos en lo que nos están diciendo. Lo que quiere decir esto básicamente es que por alguna razón, muy probablemente el nodo auriculoventricular dejó de funcionar. Si el nodo auriculoventricular deja de funcionar, eso quiere decir que las aurículas y los ventrículos no van a comunicarse entre ellos. Y si no se comunican entre ellos, pues el nodo sinusal sigue funcionando y se encarga de la despolarización de los ventrículos, pero como nadie está estimulando a los ventrículos, el sistema His-Purkinje se empieza a encargar de estimular a los ventrículos. Y lo que nos vamos a dar cuenta es esto: vamos a tener actividad auricular, no vamos a tener conexión auriculoventricular y vamos a tener actividad ventricular dependiente. ¿Y cómo voy a identificar yo eso en el electrocardiograma? Pues básicamente me voy a dar cuenta que hay P's que van por su cuenta, ¿cierto? Que es básicamente lo que me están mostrando acá. Hay P's que van por su cuenta y en el mismo sentido hay QRS que van por su cuenta. Y no hay una relación entre ellos. Una forma muy fácil de identificar esto es a través de esto que se llama el fenómeno de P en T. Uno nunca debería tener en el mismo tiempo una P y una T. Si eso ocurre es porque definitivamente hay una disociación auriculoventricular. Quiere decir esto que muy probablemente el bloqueo o la bradiarritmia a la cual nos estamos enfrentando definitivamente es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿cierto? Es lo más probable que deberíamos tenerlo en mente. Ahora bien, como les dije, pues digamos que esta información es súper útil porque nos permite llegar súper rápido a la respuesta. Pero si no, yo puedo tratar de dilucidarla a través de ACLS. Porque resulta que todo paciente que tenga una bradiarritmia en donde su frecuencia cardíaca, como ustedes ven acá, sea menor a 50 latidos por minuto, ese paciente tiene que entrar a un algoritmo de ACLS. ¿Y cómo funciona ese algoritmo de ACLS? Lo primero que yo me voy a preguntar es esto: si el paciente está estable o está inestable. Y lo voy a hacer a través de 5 preguntas. ¿Está hipotenso? ¿Hay alteración en el estado de la conciencia? ¿Hay signos de choque? ¿Hay dolor torácico isquémico? ¿O hay signos de falla cardíaca? Y nuestro paciente claramente estaba hipotenso y tenía alteración en el estado de la conciencia y tenía palidez y demás como signos de choque. Entonces nuestro paciente sí está con un compromiso hemodinámico a raíz de esa bradiarritmia. Lo que debemos hacer entonces es, pues nada, monitorizar al paciente, canalizarlo, etcétera, y volver a evaluar si efectivamente sigue comprometido, que en nuestro caso sí. Cuando el paciente no tiene un compromiso hemodinámico, que es lo que ustedes están viendo acá, si el paciente no tiene un compromiso hemodinámico, simplemente monitorizo. ¿Listo? Pero si mi paciente sí tiene un compromiso hemodinámico, lo que yo debería plantear es hacer uso de la atropina. Sin embargo, en el algoritmo no está. Pero sin embargo, lo que yo tengo que saber es que la atropina, hay algunos escenarios en los cuales no es efectiva. ¿Y cuáles van a ser esos escenarios? Aquellos bloqueos que no dependan del nodo auriculoventricular o que se conozcan como infranodales o infraisianos, que son los bloqueos auriculoventriculares de alto grado. ¿Cuáles son los bloqueos auriculoventriculares de alto grado? MOVITS 2 y bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Estos dos bloqueos no les va a servir la atropina. Y al no servirles la atropina, yo debo pasar al siguiente paso, que es el que dice aquí: if atropine ineffective, considere un marcapasos transcutáneo. Puede considerar adicionalmente dopamina o epinefrina, pero la intervención ideal en ese paciente es un marcapasos transcutáneo. ¿Listo? Teniendo esto en mente, entonces miremos cuáles son las opciones y escojamos la correcta. Entonces la opción A dice: iniciar marcapasos transcutáneo de emergencia, pues muy probablemente va a ser la correcta por todo lo que hemos hablado. Administrar un bolo de 1 miligramo de atropina. Ya dijimos que si solo conozco el algoritmo de ACLS, muy probablemente eso sería lo que respondería, salvo que supiera que en bloqueos de alto grado la atropina no es efectiva. Por eso les decía, ideal conocer todo. Entonces con eso ya sabemos que esa no es la respuesta. Pudiera hacerlo si fuera un bloqueo de primer grado, un bloqueo MOVITS 1 o algo por el estilo. Comenzar infusión de dopamina, si bien se puede considerar, no es la estrategia de elección. Lo primero es considerar el marcapasos transcutáneo. Y preparar cardioversión eléctrica, no. Recuerden que la cardioversión es una estrategia de manejo de las taquiarritmias, no de las bradiarritmias. Teniendo eso en consideración, definitivamente la respuesta correcta es la opción A.